¿Qué tal, chicos? En este segundo video de disoluciones vamos a hacer cálculos de concentración de disoluciones. En este primer video vamos a calcular concentraciones con unidades físicas, que prácticamente son el porcentaje masa volumen y el porcentaje volumen. También en los ejercicios que vamos a resolver, voy a resolver un ejercicio de la guía del Politécnico de este año y un ejercicio de la guía de la UNAM también de este año 2020. Vamos a comenzar por definir qué es la concentración de las disoluciones. En sí, la concentración es una relación de cantidades. ¿Qué cantidades vamos a relacionar? Pues vamos a relacionar la cantidad de soluto con la cantidad de disolución. Observen que dice disolución, no disolvente. Entonces, la cantidad de soluto disuelto en cierta cantidad de disolución se le llama o se le conoce como concentración. Entonces, bueno, como les comenté aquí arriba, la concentración es la relación entre el soluto y la disolución. Pero no únicamente podemos hacer esas relaciones. También hay una relación entre el soluto y el disolvente. Esas concentraciones no las vamos a ver. Las únicas que veremos son las concentraciones que me relacionan la cantidad de soluto con disolución. Por eso es que podemos generalizar en esta fórmula. Observen que dice concentración de una disolución es igual a la cantidad de soluto dividido entre la cantidad de disolución. Y en las fórmulas que vamos a ver ahorita, observen que todas tienen en la parte de arriba soluto y todas tienen en la parte de abajo disolución, justamente por lo que les dije aquí. Va a ser una relación de cantidades entre soluto y disolución. En esta tabla tenemos algunas expresiones de concentración. Las que están en rojo son las que nosotros vamos a ver. En este video en específico vamos a ver estos tres y en el siguiente video vamos a ver la molaridad. Lo que quiero que observen aquí es que, por ejemplo, en la fórmula que tenemos de molaridad, observen que en la parte de arriba es mol de soluto sobre volumen de disolución. En porcentaje masa, en la parte de arriba es masa de soluto sobre masa de disolución. Porcentaje masa volumen es volumen de soluto sobre volumen de disolución. Y porcentaje volumen es volumen de soluto sobre volumen de disolución. Es lo que les comentaba en la diapositiva anterior. Las relaciones que vamos a ver nosotros es entre soluto y disolución. Entonces todas nuestras fórmulas van a tener eso: soluto arriba, disolución abajo. Aquí hay un claro ejemplo sobre una relación entre soluto y disolvente. En este caso es la molaridad. Observen que arriba es mol de soluto sobre masa de disolvente, no de disolución. Entonces este es un ejemplo, estos no los vamos a ver. Y bueno, estas son algunas de las expresiones más comunes. También está, por ejemplo, la normalidad, las partes por millón, las partes por billón. Son algunas otras formas de representar la concentración. Entonces lo que más me interesa es que hagamos ejercicios. Entonces vamos a hacer este problema. Dice, ¿cuál es el porcentaje en masa de hidróxido de sodio en una disolución preparada al disolver 30 gramos de hidróxido de sodio en 120 gramos de agua? Primero tenemos que identificar qué datos tenemos en el problema. Tenemos 30 gramos de hidróxido de sodio y 120 gramos de agua. Entonces, cuando leen el problema, primero tienen que aislar los datos que les dan. Después tienen que recordar esto que vimos en el video anterior. Recuerden que la disolución es la suma del disolvente más el soluto o los solutos. Entonces, ya que ubicamos los datos, ahora tenemos que saber qué dato es cada cosa. Quién es disolución, quién es disolvente, quién es soluto. Entonces, en este caso, los 30 gramos de hidróxido de sodio, ¿qué serán? Pues acuérdense que el disolvente siempre es el agua. Entonces, como esto no es agua, eso forma parte del soluto. Tenemos 30 gramos de soluto. El disolvente, pues son 120 gramos de agua. Y como la disolución es la suma de ambos, pues nada más tenemos que sumarlos y nos dan 150 gramos de disolución. Entonces ya tenemos un dato nuevo. Tenemos 150 gramos de disolución.
Ahora, en el problema nos piden calcular el porcentaje en masa. La fórmula para el porcentaje en masa es masa de soluto sobre masa de disolución. Es muy importante que tomen en cuenta las unidades, deben de ser gramos. Entonces, pues nada más tenemos que sustituir porque los datos ya los ubicamos aquí. Masa de soluto. ¿Cuál es la masa de soluto? Pues la masa de soluto son 30 gramos de hidróxido de sodio, que es lo que va aquí arriba, y masa de disolución. Por eso ya sacamos la masa de disolución, entonces la ponemos aquí que son 150 gramos. Obviamente está mal si ustedes aquí abajo ponen los 120 gramos de disolvente, porque es de la disolución. Como es un porcentaje, lo tenemos que multiplicar por 100, entonces el resultado son 20% en masa de disolución de hidróxido de sodio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que por cada 100 gramos de disolución hay 20 gramos de hidróxido de sodio. Ahora vamos a ver este problema. Dice, una botella contiene 59 mililitros de una bebida con extracto de limón. Si la disolución de extracto contiene 15 mililitros de alcohol, ¿cuál es el porcentaje en volumen del alcohol en la disolución del extracto? Recuerden que primero tenemos que ubicar nuestros datos, entonces tenemos 15 mililitros de alcohol, que son los que nos dan aquí, y 59 mililitros de la bebida. Después recuerden que tenemos esta fórmula y estos datos los tenemos que identificar aquí. Entonces el soluto, ¿quién es? El soluto estarán de acuerdo que son los 15 mililitros del alcohol. Ahora, estos 59 mililitros dice que son de la bebida. Entonces quiere decir que si por ejemplo aquí tenemos la bebida, estos 59 mililitros es toda la botella, todo el envase. Entonces todos están de acuerdo que esta botella ya contiene tanto al soluto como a más bien como al disolvente, que es el agua. Entonces estos 59 mililitros corresponden a la disolución, porque es toda la botella que ya contiene tanto disolvente como soluto. Entonces de disolución tenemos 59 mililitros de bebida. Ahora nos están pidiendo el porcentaje en volumen. Recuerden que la fórmula es porcentaje volumen es igual a volumen de soluto sobre volumen de disolución, ambos en mililitros, y lo multiplicamos por 100. Si sustituimos, son 15 mililitros de soluto sobre 59 mililitros de disolución por 100. Esto nos da un total de 25.42% en volumen de disolución de alcohol. Este problema dice, para preparar una disolución, un estudiante disolvió 5 gramos de yoduro de potasio en agua suficiente para producir un volumen final de 250 mililitros. ¿Cuál es el porcentaje en masa-volumen del yoduro de potasio en la disolución? Acuérdense que primero debemos de identificar los datos. Nos dan 5 gramos de yoduro de potasio y nos dan 250 mililitros y dice que es de volumen final. Entonces, tenemos que ubicar qué es cada dato. Todos estarán de acuerdo que estos 5 gramos de yoduro de potasio es el soluto. Siempre es el de menor cantidad y es cualquier cosa menos el agua. Ahora, si dice, entonces aquí tenemos los 5 gramos. Si dice 250 mililitros de volumen final, están de acuerdo que eso habla de la disolución. Porque dice que se agrega agua, que es el disolvente, agua suficiente, o sea, no nos dan un volumen exacto de disolvente. Nada más se agrega agua suficiente para producir un volumen final de disolución de 250 mililitros. Entonces ya tenemos ubicados los datos. Y como nos piden el porcentaje masa-volumen, pues la fórmula es esta. Arriba va la masa del soluto y abajo va el volumen de disolución. Entonces, si sustituimos, la masa de nuestro soluto son 5 gramos de yoduro de potasio, que es lo que tenemos aquí, dividido entre el volumen de la disolución, que son los 250 mililitros, que va en la parte de abajo.
y esto lo multiplicamos por 100 y haciendo la operación nos queda 2% masa volumen de disolución de yoduro de potasio. Ahora vamos a ver este problema. Dice, se prepara una disolución disolviendo 17.2 gramos de etilenglicol en 0.500 kilogramos de agua. Para esta disolución, calcule la concentración en porcentaje masa. Entonces ya saben que primero tenemos que ubicar los datos que nos da el problema. En este caso son 17.2 gramos de etilenglicol y 0.500 kilogramos de agua. Ahorita les explico por qué lo tenemos que pasar a 500 gramos de agua. Entonces recuerden esto de aquí, esto es fundamental. Tenemos que ubicar quién es el soluto, disolvente y la disolución. Entonces todos estarán de acuerdo que los 17.2 gramos de etilenglicol son el soluto. Es el de menor cantidad y no es agua. Entonces es el soluto. Ahora, aquí nos dice que tenemos 0.500 kilogramos de agua y este es nuestro disolvente. Ahora, para sacar la disolución, recuerden que tenemos que sumar ambos. Pero hay un pequeño problema porque no podemos sumar kilogramos con gramos. Entonces, estos kilogramos los tenemos que pasar a gramos de agua. Entonces, 0.500 kilogramos de agua equivale a 500 gramos de agua. Nada más es una regla de 3. Recuerden que un kilogramo son 1000 gramos. Si tenemos 0.500 kilogramos, tenemos 500 gramos de agua. Entonces estos ya no van y va este dato. Ahora sí ya podemos sumar estos 500 con este 17.2 y entonces la disolución es igual a 517.2 gramos de disolución. Ahora nos están pidiendo calcular la concentración en porcentaje masa. Entonces, bueno, nuestro nuevo dato es este, los 517.2 gramos de disolución. La fórmula que vamos a usar es la siguiente, es masa de soluto sobre masa de disolución. Y estos datos ya los tenemos en esta fórmula de aquí. Entonces, en la parte de arriba, ¿quién va? Como es masa de soluto, tenemos 17.2 gramos de etilenglicol, que son los de aquí. Y abajo es la masa de la disolución, que son 517.2 gramos de disolución. Entonces sustituimos, multiplicamos por 100 y nos da un resultado de 3.33% en masa. Este problema que tenemos aquí es típico que les pongan en algunas guías para ingreso. Entonces el problema dice, una botella de brandy de 946 mililitros tiene una concentración del 38% en volumen de alcohol. ¿Cuántos mililitros de alcohol están presentes en la botella? Entonces, esta es la botella de brandy y nos dice que la botella es de 946 mililitros. Entonces, toda la botella tiene 946 mililitros. Ahora, por lógica, si este volumen es de toda la botella, todos están de acuerdo que este volumen es de la disolución. Ya tenemos en este volumen, ya tomamos en cuenta tanto al disolvente como a los solutos. Entonces, si ponemos esta fórmula de aquí, la disolución es de 946 mililitros porque es toda la botella. Ahora, no nos dan ningún otro dato más que la concentración en volumen de alcohol. Entonces, el alcohol en este caso es nuestro soluto. Queremos saber cuántos mililitros de alcohol están presentes si la concentración es del 38% en esta botella. Entonces, este problema no lo vamos a resolver con las fórmulas que hemos estado usando, porque si les cuesta trabajo despejar, ahí se van a encontrar con un problema. Entonces, lo vamos a resolver por medio de una regla de 3, que es como si hubiéramos aplicado la fórmula. Todos están de acuerdo que los 946 mililitros representa el 100% de la concentración, porque es toda la botella este volumen. Pero ahora el 38%, ¿a qué volumen me representa? Entonces, este 38% me representa a X mililitros de alcohol. Si resolvemos la regla de 3, es 38 por 946 sobre 100,
que es lo que tenemos aquí. Si hacemos la operación nos queda este resultado, que son 359.48 mililitros de alcohol. De estos 946 mililitros, que es el 100%, 359.48 mililitros son de alcohol, y eso me representa únicamente el 38% de concentración. Este es un problema que viene en la guía del Politécnico de este año 2020, es la pregunta 26 del área de Ciencias Físico-Matemáticos e Ingenierías. Entonces la lógica es la misma que en el problema anterior. Dice, para preparar 5 litros de disolución de etanol en agua al 15% en volumen, ¿qué cantidad de etanol, que lo vamos a representar de esta manera, se requiere? Entonces, estos son los incisos que nos da la guía, y recuerden esto de aquí. Todos están de acuerdo que aquí ya nos dice directamente que son 5 litros de disolución, entonces ya tenemos este dato de aquí, son 5 litros de disolución. Y nada más nos da la concentración de la disolución, que está al 15%, de etanol. Entonces ese es el porcentaje de la concentración que tenemos, y queremos saber qué cantidad en mililitros de alcohol representan este porcentaje. Entonces la lógica es la misma. Los 5 litros equivale al 100% de la concentración, pero si nuestra concentración es del 15%, ¿a cuántos litros de etanol corresponden? Pues es lo mismo, 15 por 5 sobre 100. Entonces, si hacemos la operación, nos queda 0.75 litros de etanol. Y entonces la respuesta es el inciso C. Entonces, de estos 5 litros, 0.75 litros son de puro etanol, y eso me da una concentración del 15% en esta disolución. Este es un problema que viene en la guía de la UNAM de este año 2020, es la pregunta 27 de área 2. Entonces dice, al mezclar 100 gramos de una disolución de cloruro de sodio al 15% en masa, con 200 gramos de una disolución de cloruro de sodio al 25% en masa, la concentración de la disolución resultante equivale a... Entonces nos dan estos incisos. Entonces tenemos que entender de qué es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces imagínense que aquí tenemos un vaso de precipitado y dice que vamos a mezclar 100 gramos de una disolución de cloruro de sodio al 15% en masa. Entonces aquí estamos mezclando esa disolución, son 100 gramos de disolución que está al 15% en masa de cloruro de sodio. Esta va a ser nuestra disolución número 1. También nos dice que se van a mezclar 200 gramos de otra disolución de cloruro de sodio, pero esta vez está al 25% en masa. Entonces esta es la otra mezcla, que son 200 gramos de disolución al 25% en masa de cloruro de sodio, y esta es nuestra disolución número 2. Y bueno, ya que lo mezclamos, pues tenemos la mezcla resultante, que es la disolución número 3. Entonces a nosotros nos piden calcular la concentración de esta disolución resultante. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Primero nos vamos a centrar en cada una de estas. Si observan, aquí tenemos gramos de disolución y la concentración de la disolución, pero no tenemos los gramos de soluto. Acuérdense que las concentraciones que estamos calculando son soluto sobre disolución. En este caso tenemos concentración de soluto, pero lo necesitamos en gramo de soluto. Y aquí va a ser lo mismo. Tenemos gramos de disolución y concentración de soluto, pero necesitamos los gramos de soluto. Entonces, tenemos que conocer la masa en gramos de cloruro de sodio de las disoluciones 1 y 2. ¿Cómo lo hacemos? Pues es igual a una regla de 3. Estos 100 gramos de disolución equivale al 100%, pero si tenemos 15% de concentración, pues eso equivale a 15 gramos de cloruro de sodio. Entonces ya tenemos esta disolución en gramos de soluto. Esta es de la disolución 1
Y es lo mismo aquí. Estos 200 gramos son el 100%, pero ahora tenemos el 25% y eso equivale a 50 gramos de soluto. Entonces esto es la masa de soluto de la disolución 2. Ajá. Entonces ya con esto podemos resolverlo como lo conocemos, como lo hemos hecho. Si nos pide el porcentaje en masa, es masa de soluto sobre masa de disolución. Entonces observen que como la fórmula lo pide en masa, por eso lo tuvimos que pasar a masa y no lo podemos usar directamente en concentración como está aquí. Entonces, si sustituimos los datos, esta operación ya es para la disolución número 3, ajá, ya es para el resultado. Entonces es masa de soluto, son 15 gramos de esta disolución número 1 que se van a sumar con 50 gramos de la disolución número 2, ajá, porque lo estamos mezclando y es el mismo soluto, sobre 100 gramos de esta disolución más 200 gramos de esta disolución. Acuérdense que en la parte de abajo va la disolución, ajá, entonces tenemos que sumar las dos disoluciones que estamos mezclando, 100 más 200. Entonces nos quedan 65 gramos de soluto arriba sobre 300 gramos de disolución abajo, lo multiplicamos por 100 y nos da un resultado de 21.7% en masa. En este caso la respuesta es el inciso B. Bueno, entonces estos son algunos ejemplos de concentraciones con unidades físicas, que son porcentaje masa, masa volumen y porcentaje volumen. En el siguiente video vamos a ver cálculos de concentraciones molares.